Era una mañana fresca de lunes cuando Olivia Jiménez cruzó las puertas de Banco El Prado, una entidad bancaria de prestigio ubicada en el centro de la ciudad. La luz suave que entraba por las grandes ventanas iluminaba los suelos de mármol y las paredes de madera pulida, creando una atmósfera de sofisticación y profesionalismo. Olivia, con solo 14 años, avanzaba con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Aquella mañana sería un hito en su vida. Por primera vez, iría sola a ingresar el cheque de su beca académica, que ascendía a 5,000 pesos. Ese dinero significaba mucho más que un simple premio, era el resultado de su arduo esfuerzo y dedicación a sus estudios. Había trabajado sin descanso para obtener una beca completa en la Academia Maastricht, una de las escuelas más selectas del país. Desde pequeña, Olivia había aprendido a no depender de los recursos de su familia para progresar en la vida. Su madre, Naomi Jiménez, siempre le había enseñado que la verdadera riqueza se encontraba en el esfuerzo y la educación, no en el dinero. Con el cheque en la mano, Olivia se acercó al mostrador. Su corazón latía con fuerza. Era su primer paso hacia la independencia, algo que había esperado con ansias. Sabía que ese depósito sería un recordatorio de que podía lograr todo lo que se propusiera sin necesidad de ayuda. Pero lo que no sabía era que ese día marcaría el comienzo de una lucha por la justicia y la igualdad. Carolina Walker, la gerente del banco, observaba desde su escritorio con una mirada calculadora. Catalina, una mujer de unos 45 años, impecablemente vestida y con una presencia autoritaria, era la imagen de la perfección bancaria. Olivia sintió cierta incomodidad al acercarse, pero se la quitó rápidamente de la cabeza. Estaba allí para hacer un depósito, nada más. Olivia puso el cheque sobre el mostrador. Buenos días, me gustaría hacer un depósito, dijo con voz clara y firme. Catalina alzó la vista y su rostro reflejó una ligera sorpresa al ver a una niña tan joven en un banco de esa categoría. Durante un breve segundo, su sonrisa profesional vaciló y preguntó, $5,000, con un tono un poco más alto de lo necesario. Para un estudiante de tu edad. Olivia notó cómo la emoción le subía a la cara. Se había preparado para este momento, pero las palabras de Catalina la hicieron dudar. No estaba acostumbrada a que le pusieran en duda su logro. Sin embargo, mantuvo la compostura. Es mi beca académica, respondió con el mismo tono firme. He trabajado muy duro para conseguirla. Su mano tembló ligeramente cuando extendió la carta de la beca y su identificación escolar. Tomás López, el joven cajero, tomó el cheque con una expresión neutra. Pero cuando lo sostuvo frente a la luz, su mirada se volvió cautelosa, como si estuviera examinando una prueba. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, como si el tiempo se detuviera. Olivia observó cómo Tomás se giraba hacia Catalina, que había estado observando toda la interacción con creciente desconfianza. Tomás le pasó el cheque y ella lo observó, sosteniéndolo como si fuera una pieza de un rompecabezas que no encajaba. No me gusta la apariencia de este cheque, murmuró Catalina con un tono duro y frío. Hemos tenido muchos problemas con cheques fraudulentos últimamente. Necesito verificar todo. El corazón de Olivia dio un vuelco. No entendía por qué cuestionaban su cheque, que había ganado legítimamente, ni por qué no importaba que hubiera trabajado duro para conseguirlo. ¿No era acaso un símbolo de su esfuerzo? Olivia sintió la necesidad de hablar y de justificar de alguna manera lo que estaba sucediendo. Necesito llamar a mi madre, dijo con voz entrecortada. Ella espera que llegue pronto a casa. Miró hacia su bolso y se dio cuenta de que había dejado su teléfono en el casillero de la escuela. No podía ni siquiera llamarla. Catalina la miró sin piedad. Eso no es problema nuestro, dijo con voz cortante y distante. Tendrás que esperar hasta que terminemos con el proceso de verificación. La humillación se apoderó de Olivia, pero no dijo nada. Sabía que si se quedaba allí, aguardando, su situación empeoraría. ¿Por qué la estaban tratando así? ¿Era solo un cheque? ¿O había algo más detrás de todo esto? A su alrededor, la gente continuaba con su rutina, sin preocuparse por la joven que ahora se encontraba aislada en un rincón del banco, siendo observada y juzgada. Olivia cerró los ojos por un momento, tratando de mantener la calma. Sus padres siempre le habían enseñado a ser digna y a mantener la cabeza alta ante la adversidad, pero nunca le habían hablado de algo así. A lo lejos,
Pudo escuchar los murmullos de los demás clientes, algunos la miraban con curiosidad y otros con desaprobación. Cada segundo se le hacía eterno. El tiempo parecía detenerse mientras se mantenía en pie, incapaz de moverse, atrapada en su propio desconcierto. Lo había hecho todo bien. Había seguido las reglas. ¿Por qué entonces sentía que todo a su alrededor la señalaba como la culpable de algo que no había hecho? El tiempo que pasó dentro del banco se le hizo una eternidad. Cada minuto que Olivia pasaba esperando en ese rincón del banco, el sentimiento de humillación que sentía era mayor. El bullicio de la actividad bancaria a su alrededor no lograba aliviar la sensación de aislamiento que sentía. La gente venía y se iba, todos ajenos a lo que le sucedía a la joven, que en lugar de estar en la escuela o en casa, se encontraba atrapada en un proceso que no entendía. El murmullo entre los clientes era cada vez más evidente. Olivia podía escuchar los susurros a su alrededor, algunos eran curiosos y otros algo más condenatorios. Ella se mantenía erguida, pero su mente estaba en caos. ¿Por qué la trataban así? El cheque era legítimo, su beca también. Todo lo que había hecho estaba bien hecho. Pero el banco no parecía verlo así. Su mente empezó a correr a 1000 por hora. Catalina Walker, la gerente del banco, estaba claramente tratando de hacerle sentir como si no perteneciera allí, como si sus logros no fueran suficientes. ¿Acaso era su apariencia lo que provocaba ese trato tan desigual? Recordó lo que había aprendido en la escuela sobre los prejuicios y las injusticias. Era difícil de aceptar, pero lo que sentía era un claro ejemplo de discriminación. Olivia había crecido en Madrid, una ciudad diversa y cosmopolita, donde siempre le habían enseñado a no dejar que lo que otros pensaran de ella la afectara. En su familia, sus padres, especialmente su madre, Naomi Jiménez, le habían inculcado la importancia de la honestidad, el esfuerzo y la educación. No importaba de dónde venías ni cuál era tu apariencia, sino lo que podías conseguir. Pero esta situación la hacía dudar de esas lecciones. Olivia pensó en lo que su madre habría dicho. Naomi siempre había defendido que el esfuerzo era la clave del éxito y Olivia lo había puesto en práctica cada día. De alguna manera, eso la hacía sentirse fuerte, pero en ese instante su seguridad comenzaba a desmoronarse. ¿Por qué ella? ¿Qué había hecho para ser tratada de manera tan cruel? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Tomás López, el joven cajero, se acercó nuevamente a ella, pero esta vez parecía más incómodo que antes. Su rostro reflejaba la tensión que sentía al tener que enfrentarse a la situación. Perdona, pero necesitamos que esperes un poco más, dijo con voz baja, como si intentara disculparse por algo que no podía controlar. Solo es un procedimiento estándar. Olivia asintió en silencio, pero algo se rompió en su interior. Ese procedimiento estándar no le hacía sentido. No era un procedimiento estándar tratar con desdén a una estudiante por haber conseguido algo tan importante como una beca. No era un procedimiento estándar que la consideraran culpable sin demostrar su inocencia. De repente, Olivia escuchó un murmullo que provenía del otro lado del banco. Carolina Walker estaba hablando en voz baja con una figura desconocida, un hombre alto vestido con un traje elegante que destacaba inmediatamente entre los demás. Olivia no pudo evitar mirarlo. Había algo en su porte que le resultaba familiar, aunque no podía ponerle nombre. El hombre, con una expresión seria, hablaba con Catalina en voz baja y con gestos hacia su dirección. Olivia no alcanzaba a oír las palabras exactas, pero sus instintos le decían que esa conversación no tenía nada que ver con el servicio de atención al cliente o con el procedimiento estándar del banco. El hombre se acercó a Catalina y ambos intercambiaron unas palabras antes de que él pasara de largo y se dirigiera a una oficina privada. El encuentro no pasó desapercibido. Olivia, curiosa pero cautelosa, miró cómo Catalina observaba cómo el hombre se iba, luego se giró y comenzó a hablar con Tomás. Aunque no podía oír la conversación, Olivia estaba segura de que algo estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas del banco. No solo la estaban tratando mal por su juventud o por su beca, había algo más grande en juego. Al principio, no sabía qué hacer con esa información, pero su instinto le decía que debía tenerla en cuenta. Mientras esperaba, un pensamiento persistente comenzó a rondarle la cabeza. Su madre, Naomi, siempre le había enseñado a observar, a no ignorar los pequeños detalles y, sobre todo, a entender cuando las cosas no eran lo que parecían.
Esta conversación y la actitud de Catalina no parecían normales y, aunque Olivia no podía entender del todo la situación, algo le decía que había más en juego de lo que imaginaba. Con la determinación creciendo en su pecho, Olivia tomó una decisión que no había planeado en absoluto: sacar su cuaderno de notas y empezar a escribir. Había observado demasiado y sentido demasiado para dejarlo pasar. El cuaderno, que siempre llevaba consigo, se convirtió en su testigo y su aliado en ese momento. Anotó cada detalle que pudiera recordar: la conversación de Catalina, el hombre con el que había hablado, la actitud de Tomás y el trato que le había dado. Olivia sabía que debía estar alerta, porque en aquel banco no solo estaba luchando por su beca, sino por algo mucho más importante. Algo que podría afectar a su familia. Y, aunque no sabía cómo, estaba decidida a descubrir qué estaba pasando. La espera se alargaba más de lo que había anticipado Olivia. Estaba acostumbrada a que las cosas se resolvieran rápidamente y sin complicaciones. Pero, en ese momento, cada minuto que pasaba en la fría sala de la entidad bancaria se le hacía eterna. Olivia no podía dejar de pensar en lo que había presenciado: la conversación misteriosa entre Carolina Walker y el hombre elegante que acababa de salir. Algo en su actitud la inquietaba profundamente. ¿Qué conexión tenía esa conversación con ella? ¿Por qué parecía que todo el mundo, desde los empleados hasta los clientes, trataba de ocultar algo? El cuaderno que Olivia llevaba consigo se convirtió en su refugio. Tomó la pluma con manos temblorosas y escribió con rapidez, sin preocuparse demasiado por la caligrafía. Sabía que cualquier detalle podría ser importante más adelante. Cada palabra que anotaba la acercaba más a la verdad que sentía que estaba a punto de descubrir. Y, a medida que escribía, se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que averiguar más, pero no sabía por dónde empezar. De repente, escuchó cómo se acercaban unos tacones. Catalina volvió al mostrador, esta vez acompañada de un hombre alto y de rostro serio que Olivia reconoció de su breve encuentro con el hombre elegante. Este nuevo hombre parecía más autoritario, con una postura firme y una mirada calculadora. Olivia, alertada, trató de parecer tranquila, aunque no dejaba de preguntarse cosas. El hombre se acercó a Tomás y a Catalina. Olivia no podía escuchar la conversación desde su rincón, pero notaba la tensión en sus rostros. Algo no iba bien y Olivia, que había experimentado esa sensación de desconfianza desde que entró en el banco, la notó intensificarse. Cuando el hombre se alejó hacia una oficina privada, Olivia decidió que era hora de actuar. Con un leve suspiro, se levantó y se acercó lo máximo posible al mostrador para observar el área de la oficina de Catalina. Sabía que no podía esperar que alguien hiciera algo por ella. Tenía que actuar por su cuenta. Al acercarse, escuchó fragmentos de la conversación que mantenían Catalina y Tomás, que apenas se oían. Catalina estaba explicando algo sobre mantener los estándares del banco y garantizar que todo el proceso se manejara de manera estricta. Olivia frunció el ceño al escuchar esas palabras. ¿Qué estándares estaba mencionando? ¿Por qué hablar de procesos tan estrictos si todo parecía estar en orden? Tomás, aparentemente incómodo, asintió con la cabeza, pero Olivia notó que no parecía estar completamente convencido. Eso la hizo cuestionar aún más lo que estaba sucediendo en ese banco. No se trataba solo de desconfianza hacia ella, sino que había algo más profundo relacionado con lo que había observado entre Catalina y el hombre misterioso. Decidió que necesitaba obtener más información sobre este hombre y su relación con el banco. La oportunidad se presentó cuando Catalina salió de la oficina con una carpeta bajo el brazo. Olivia no podía dejar pasar ese detalle. La carpeta estaba claramente marcada con la palabra «confidencial» en letras grandes, algo que nunca pasaría desapercibido. Se acercó lo suficiente como para ver que la carpeta también contenía una serie de documentos organizados, pero algo en el fondo le decía que no se trataba de una simple transacción bancaria. Al pasar cerca, intentó no llamar la atención, pero al mismo tiempo observaba cada detalle. Catalina no la vio, pero Olivia ya tenía claro que esa carpeta era clave en todo lo que estaba sucediendo. De repente, su teléfono vibró en el bolso, recordándole que el tiempo se estaba agotando. Era un mensaje de Naomi, su madre. ¿Cómo va todo, Olivia? Estoy esperando tu llamada para saber cómo te fue en el banco. A pesar de la creciente sensación de peligro, Olivia sintió un momento de alivio.
Saber que su madre estaba pendiente de ella la tranquilizaba, aunque sabía que no podía contarle todo lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cómo podría explicarle que algo mucho más grande que un simple depósito estaba ocurriendo sin que su madre se preocupase aún más? Con el corazón latiendo fuerte, Olivia decidió regresar a la sala de espera, pero no sin antes percatarse de que Catalina había dejado caer una pequeña tarjeta de visita mientras reorganizaba unos papeles sobre su escritorio. Olivia la recogió rápidamente y sin que nadie la viera. Era la tarjeta de contacto de Darren Wells, el director ejecutivo de Grupo Wells Financiero, uno de los competidores más importantes de la empresa de su madre, Consultoría Naomi Jiménez. El corazón de Olivia dio un vuelco. Esa tarjeta confirmaba lo que había sospechado: Catalina no actuaba por su cuenta. Ella estaba colaborando con Darren Wells, un hombre al que siempre se le había conocido por su enfoque despiadado en los negocios. Y entonces Olivia comprendió que su madre y su empresa estaban en el centro de todo esto. De repente, la realidad de lo que estaba pasando la golpeó con fuerza. Ya no era solo una joven que buscaba hacer un simple depósito en el banco. Ahora se encontraba en medio de una conspiración que podría tener un impacto mucho mayor en la vida de su madre y en el futuro de la empresa familiar. Olivia respiró hondo y guardó la tarjeta en el bolso. Sabía que debía actuar, pero aún no sabía cómo. La sensación de impotencia había desaparecido, reemplazada por una determinación feroz. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su madre y su familia corrían peligro. El aire en Banco El Prado se había vuelto más denso, como si todo estuviera cargado de una tensión latente. Olivia notaba que su corazón latía con más fuerza a medida que la realidad de lo que había descubierto comenzaba a asentarse en su mente. Había algo más grande en juego. No se trataba solo de un banco ni de una simple transacción. Se encontraba en medio de una red de conspiraciones que amenazaba con destruir todo lo que su madre había construido a lo largo de los años. Mientras la tarde caía sobre Madrid, Olivia esperaba en una pequeña sala de reuniones del banco. Catalina Walker había desaparecido de su vista después de que Olivia tomara la tarjeta de contacto de Darren Wells, pero algo dentro de ella le decía que no podía quedarse allí mucho más tiempo. No podía irse sin hacer nada al respecto. Se sentó en la silla, mirando hacia la puerta, sumida en sus pensamientos. Naomi, su madre, siempre había sido un faro de calma y control, y le había enseñado a manejar los momentos de presión con claridad. Pero este no era un momento cualquiera. No podía permitir que el maltrato y la conspiración contra su madre quedaran impunes. Necesitaba decirle la verdad, tenía que enfrentarse a esa situación de frente. En la pantalla de su teléfono móvil apareció un mensaje: ¿todo bien? Estoy cerca del banco. Era de Naomi. Olivia notó que se le hacía un nudo en el estómago. Sabía que su madre, con su postura sólida y confiada, estaba de camino para ayudarla, pero también comprendía que no podía ocultarle más lo que había descubierto. Cuando Naomi llegó a Banco El Prado, Olivia la vio entrar con la misma gracia y determinación que la habían caracterizado siempre. Su madre tenía un porte inconfundible y una presencia arrolladora. Los empleados del banco la miraban con respeto y Olivia podía ver cómo Carolina Walker se tensaba al ver acercarse la figura de Naomi al mostrador. «Hola, Olivia», saludó Naomi con una cálida sonrisa, pero al instante notó la incomodidad de su hija. Sin perder tiempo, Naomi se giró hacia Catalina y, con la firmeza que solo ella sabía mostrar, preguntó: ¿podemos hablar? Catalina, que había estado manipulando papeles detrás de su escritorio, se tensó al escuchar la voz de Naomi. Se aclaró la garganta y, con una mirada vacilante, levantó la vista y esbozó una sonrisa que no convencía a nadie. «Claro, Naomi. ¿En qué puedo ayudarte?» Naomi no se anduvo con rodeos. «Voy directo al grano, mi hija ha sido tratada con una falta de respeto increíble. Quiero saber por qué». Catalina, como era de esperar, comenzó a justificar el trato hacia Olivia con explicaciones vagas sobre procedimientos estándar, pero algo en su mirada delataba su nerviosismo. Olivia observó a su madre, admirada por su control, pero también consciente de la tensión que se respiraba en la situación. Sabía que este encuentro no sería fácil, pero su madre estaba dispuesta a luchar por ella sin importar lo que estuviera en juego. «Eso no es suficiente, Catalina», dijo Naomi con firmeza.
Mis clientes, especialmente los más jóvenes y brillantes, merecen ser tratados con dignidad y respeto. Olivia tiene todo el derecho a estar aquí y a realizar este depósito sin que se ponga en duda su legitimidad. Olivia, que la observaba de cerca, sintió como una ola de alivio la invadía. Su madre estaba luchando por ella, estaba luchando por la verdad. No solo como su madre, sino también como una mujer que había pasado años luchando por el respeto en un mundo que no siempre había sido justo. En ese momento, Naomi deslizó la tarjeta que Olivia había encontrado en su bolso sobre el mostrador. La mirada de Catalina se desvió un instante, pero Olivia vio claramente cómo cambió al reconocer el nombre de Darren Walls en la tarjeta. ¿Por qué tienes esto, Catalina?, preguntó Naomi, su voz ahora más grave y desafiante. ¿Qué relación tienes con Darren Walls? Lo sé todo. No me harás caer en tu juego. Catalina intentó mantener la compostura, pero la mano que sostenía la tarjeta tembló ligeramente. Sabía que su juego estaba a punto de desmoronarse. Sin embargo, lo negó. Eso no tiene nada que ver con el banco, Naomi. Son asuntos personales. ¿Personales? Naomi replicó con incredulidad. Catalina, estás conspirando para dañar mi empresa. No se trata de asuntos personales. Esto es un ataque directo contra mi familia. El ambiente en la sala de espera del banco había cambiado por completo. Las miradas de los empleados y de los clientes se dirigían hacia Naomi y Catalina, como si estuvieran presenciando un enfrentamiento inesperado. Olivia, parada cerca de su madre, sentía cómo la tensión se disparaba, pero al mismo tiempo notaba cómo le crecía una sensación de poder. Su madre no solo la estaba protegiendo, sino que también estaba enfrentando la injusticia directamente, y eso la llenaba de fuerza. Finalmente, Catalina se derrumbó. La fachada de control se desplomó y la culpabilidad se reflejó claramente en su rostro. Lo siento, murmuró con voz entrecortada. No sabía cómo salir de esto. Naomi no mostró ni un atisbo de simpatía. Ya no hay tiempo para disculpas, Catalina. Pero no te preocupes. Hablaré con las autoridades sobre tu conducta y la de Darren Walls. Te aseguro que este asunto no quedará sin consecuencias. Con una mirada fulminante, Naomi se giró hacia Olivia. Vamos, hija. Ya hemos hablado suficiente. El regreso a casa fue silencioso. La bulliciosa vida y el constante tráfico de la ciudad de Madrid parecían ajenos a lo que acababa de ocurrir en Banco El Prado. Mientras conducía, Olivia miraba por la ventana del coche y observaba cómo los edificios se desvanecían y se convertían en pequeñas siluetas al avanzar por las calles. A pesar de todo lo sucedido, no podía evitar sentirse vacía. Su madre había hecho lo que parecía imposible, pero Olivia sentía que su papel en todo esto no había terminado. Había algo más que hacer y que debía descubrir. El viaje en coche a su casa fue corto, pero durante esos minutos, las palabras de Naomi no dejaban de rondarle por la cabeza. Hablaré con las autoridades sobre tu conducta y la de Darren Walls. Esas palabras, llenas de firmeza y resolución, marcarían el futuro de las acciones a seguir, pero Olivia también sabía que el cambio debía empezar con ella, más allá de la confrontación directa. No solo su madre debía enfrentarse al mundo, sino que Olivia también debía aprender a luchar por lo que era justo, a desafiar las normas y a alzar su voz. Cuando llegaron a casa, Naomi se dirigió rápidamente al despacho para hacer unas llamadas. Olivia se quedó en la entrada, sin saber qué hacer con todo lo que había sucedido. Necesitaba procesarlo. Necesitaba entender qué significaba todo esto para su futuro. A medida que pasaban las horas, Olivia se sentó en su escritorio, con los documentos y las notas dispersos frente a ella. Pensó en lo que había sucedido en el banco, en lo que había descubierto y, sobre todo, en cómo su madre había manejado la situación con una fuerza que a Olivia le habría gustado tener. Aunque sus padres le habían enseñado a ser fuerte, hoy había visto la verdadera fuerza, la capacidad de luchar por lo que es correcto, sin importar lo que cueste. Fue entonces cuando se dio cuenta. No se trataba solo de defender a su madre o a su familia. Se trataba de defender lo que era justo. Olivia recordó las palabras de Naomi: la verdadera riqueza radica en hacer lo correcto, no en lo que posees, sino en cómo usas lo que tienes. Esta lección, que le había repetido muchas veces, ahora la entendía completamente.
Su madre no solo había luchado por su empresa, sino también por la justicia de quienes, como ella, se enfrentaban a una sociedad desigual. Esa noche, Olivia decidió escribir una carta. No era una carta cualquiera, sino una que reflejaba todo lo que había aprendido ese día. Sabía que no podía quedarse callada ante la injusticia que había presenciado. La carta iba dirigida a Westridge Academy y en ella narraba su experiencia en el banco, la discriminación que había sufrido y cómo la situación la había cambiado para siempre. No lo hacía por venganza, sino por algo más grande, porque sabía que sus palabras podrían inspirar a otros a alzar la voz y luchar por lo que es justo. Al día siguiente, hubo un sinfín de llamadas y reuniones. Naomi había cumplido su promesa, se puso en contacto con las autoridades y comenzó una investigación interna sobre la conducta de Carolina Walker y Darren Walls. Aunque la situación parecía haber alcanzado su punto álgido con la confrontación en el banco, Olivia sabía que el verdadero trabajo había comenzado. A medida que avanzaban las investigaciones, Banco El Prado decidió tomar cartas en el asunto. Los directivos comenzaron a revisar sus políticas y prácticas y finalmente Catalina fue despedida. Sin embargo, las consecuencias no se detuvieron allí. La investigación reveló que no solo se había maltratado a Olivia, sino que también había un patrón de favoritismo y discriminación hacia clientes de ciertos orígenes y clases sociales. El escándalo no tardó en hacerse público. La noticia de la corrupción interna, junto con la implicación de Darren Walls, hizo que la reputación del banco se viera gravemente afectada. A pesar de los cambios que empezaban a producirse, Olivia sentía una sensación de vacío. No todo se resolvía con una disculpa o un despido. Sabía que Catalina no era la única responsable. La injusticia que había sufrido en el banco era un reflejo de algo mucho más grande que no se resolvería solo con castigos. Era una batalla más grande, una que debería librarse todos los días en todos los espacios. Esa tarde, después de los acontecimientos en el banco y de hablar con su madre, Olivia decidió tomar una decisión atrevida. Llamó a su colegio y pidió una cita con la directora de Westridge Academy. Quería compartir su historia con sus compañeros. No solo por ella misma, sino porque sentía que debía inspirar a los demás para que hicieran lo mismo. La discriminación que había sufrido, dolorosa, no era única. Sabía que muchos otros estudiantes se enfrentaban a situaciones similares y era su responsabilidad luchar por ellos. Al día siguiente, Olivia se levantó frente a un salón lleno de estudiantes, con el micrófono en la mano y el corazón palpitando fuerte. Pero su voz no tembló. Con firmeza, comenzó a hablar. Hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que cambió mi vida. Me enfrenté a algo que nunca imaginé que viviría, algo que pensé que solo le sucedía a otras personas. Me discriminaron. Me trataron como si no mereciera estar en un lugar donde, en realidad, había trabajado y luchado por estar. Pero lo que más me dolió no fue el trato en sí, sino darme cuenta de que hay mucha gente que pasa por esto todos los días y nadie dice nada. Hoy quiero que todos sepan que no estamos solos. Todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad, y si nos quedamos callados, las injusticias persisten. Las palabras de Olivia resonaron en el aire y se hizo el silencio más profundo. Luego, uno a uno, sus compañeros comenzaron a aplaudir, no solo por su valentía, sino porque sabían que esa historia no solo era suya. Era de todos ellos. Las semanas posteriores al discurso de Olivia Jiménez en Westridge Academy fueron muy intensas. Lo que había comenzado como un acto de valentía personal se transformó rápidamente en algo mucho más grande. Los estudiantes, inspirados por la historia de Olivia, comenzaron a hablar más abiertamente sobre las injusticias que habían sufrido, tanto dentro como fuera del centro educativo. Olivia se convirtió en un símbolo de cambio, pero, a pesar de la atención que recibió, nunca perdió de vista lo que realmente importaba, la justicia. Naomi, por su parte, no se quedó atrás. Tras el despido de Carolina Walker y las repercusiones que el escándalo causó en Banco El Prado, se estableció un nuevo protocolo para evitar discriminaciones en el banco. Naomi no solo luchó para hacer justicia por su hija, sino que también aprovechó la oportunidad para imponer reformas que cambiarían la cultura del banco. Era un proceso largo, pero Naomi estaba decidida a que no se quedara en simples promesas vacías. Durante este tiempo, Olivia fue testigo de cómo su vida comenzaba a cambiar.
El mundo que conocía parecía más pequeño y más conectado de lo que pensaba. Había aprendido una lección fundamental: no podía quedarse callada ante la injusticia. Y lo que era aún más importante, descubrió el poder de la voz colectiva y cómo las pequeñas acciones podían generar grandes cambios. Un día, mientras almorzaban en casa, Naomi le informó a Olivia de que había tomado una decisión importante. Tras resolver el caso con Banco El Prado y descubrir la implicación de Darren Walls en el escándalo, la invitaron a dar una charla en varias conferencias de negocios sobre ética y responsabilidad social corporativa. Olivia, comenzó Naomi con una sonrisa tranquila, me han pedido que forme parte de un programa de mentoría para jóvenes emprendedores y futuros líderes empresariales. Supone una excelente oportunidad para ayudar a cambiar el panorama empresarial y asegurarnos de que nadie más tenga que enfrentarse a lo que tú viviste. Olivia la miró, sorprendida pero emocionada. No cabía duda de que su madre era una mujer influyente, pero ahora también estaba viendo el impacto de las decisiones que tomaba en su vida y en la de los demás. Naomi no solo había defendido a su familia, sino que también estaba usando su poder para cambiar las reglas del juego. Mamá, lo que has logrado es increíble, dijo Olivia, tocando suavemente la mano de su madre. Me siento tan orgullosa de ti. Y, aunque todo esto fue muy difícil, ahora sé que puedo formar parte del cambio. He visto lo que puede hacer una sola voz y quiero seguir formando parte de esto. Naomi sonrió y la miró con afecto. Nunca dejaste de formar parte del cambio, Olivia. Esta batalla fue nuestra, pero también la tuya. Juntos lo hicimos posible. El impacto de la charla de Olivia en la escuela no desapareció. Impresionada por la valentía de la joven, la directora de Westridge Academy decidió organizar un seminario sobre diversidad, equidad e inclusión para todos los estudiantes. Olivia fue invitada a ser la ponente principal, y esta vez el público sería más numeroso. No se trataba solo de una conversación personal, sino de una plataforma para educar a todos los estudiantes sobre cómo afrontar las injusticias diarias y cómo crear un ambiente más inclusivo y respetuoso. En ese seminario, Olivia se sintió más segura que nunca al hablar. Sabía que su historia, dolorosa, tenía un propósito más grande. Con cada palabra, esperaba inspirar a los demás para que no se quedaran callados. A luchar por lo que era correcto. A utilizar su poder personal para hacer del mundo un lugar mejor. Nunca subestimen el poder de su voz, les dijo a sus compañeros. Un solo acto de valentía puede cambiar vidas. Y nunca deben temer hacer lo correcto, incluso cuando el camino parece incierto. Mientras la multitud escuchaba en silencio, Olivia comprendió que su lucha no había terminado. Pero ya no estaba sola. Había ganado el respeto de sus compañeros y, lo que era más importante, había aprendido a confiar en su propio poder. Un mes después, el impacto de la experiencia de Olivia se notaba en todos los rincones. La consultoría Naomi Jiménez había consolidado su posición en el mercado y se encontraba en pleno proceso de expansión a otros países de habla hispana. Naomi, con el apoyo de Olivia, comenzó a crear un programa de responsabilidad social empresarial que trabajaba directamente con comunidades vulnerables para garantizar el acceso a la educación y el desarrollo económico. Olivia, por su parte, se involucró más en los proyectos de mentoría, compartiendo sus experiencias y ayudando a otros jóvenes a encontrar su camino. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero tenía claro que su lucha por la justicia y la equidad era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. La historia de Olivia Jiménez y su familia se convirtió en un ejemplo de lo que puede lograr una persona cuando decide no rendirse ante la adversidad. Olivia había comenzado siendo una joven estudiante que solo quería hacer un ingreso bancario, pero acabó cambiando su vida y la de otros para siempre. El futuro estaba lleno de posibilidades y Olivia estaba lista para enfrentarlo, no con miedo, sino con la misma determinación y valentía con las que había enfrentado el mayor desafío de su vida.